En sistema diédrico una figura que es esta, que como sabes es un cilindro con un truncamiento que produce un corte elíptico, ya que esto es circular. Entonces esto necesariamente va a ser una elipse. Si fuera paralelo sería también una circunferencia, pero en el momento en que ya es oblicuo, al ser esto circular, esto ya es elipse, ¿no? Entonces marcamos la línea de tierra y representamos el cilindro tal y como nos dan la planta. La planta será la circunferencia. Voy a dibujarlo con el boli para no manchar aquí. Entonces coloco aquí la circunferencia en planta y nos dan una vista. Ya sabes que en dibujo técnico hay que marcar los ejes de los centros, y ahora aquí alineado tenemos el eje de revolución del cilindro, proyectamos el punto correspondiente al extremo del diámetro aquí también, y ahora hacemos aquí las dos líneas en vertical, ¿vale? Si puedes ahí dibujar con el rotulador. Si puedes ahora pasar al rotulador. Sí, paso al rotulador. Entonces tenemos aquí el alzado, aquí la planta de la figura, que es esa circunferencia, y para que ni siquiera se vea que es una elipse, pues nos dan aquí la altura que llega hasta aquí, y nos dan esta altura que llega hasta aquí, y aquí simplemente vemos un trapecio, ¿vale? Por si a alguien ni se le ocurre qué curva puede salir ahí, ¿no? Nosotros, como lo vimos en 3D, ya sabemos que es una elipse, ¿no? Pero bueno, podrían dar el ejercicio así, de manera que tenemos esto en planta y en alzado tenemos esto, sin más, ¿no? Está colocado de forma que el eje inferior de la elipse es paralelo a la línea de tierra, ¿no? ¿Que el eje? El eje mayor de la elipse es paralelo a la línea. Pues no, fíjate, el eje mayor es este y la línea de tierra es esta, ¿no? No tiene por qué, entonces. No, es que no lo es. Fíjate que este es el eje y la línea de tierra es esta. Está colocado de manera que está en un plano proyectante vertical, que significa que es un plano que se proyecta ortogonalmente sobre el vertical. ¿Te fijas que está en ese plano? Sí. Bueno, pues se pide calcular la verdadera forma de esta. No es una sección, porque la figura es así. Una sección es cuando pensamos en un corte imaginario que produce una interferencia con un plano y define una forma plana de sección. Aquí no es una sección, sino que la figura es así, ¿no? Es un cilindro truncado, vamos, ¿no? Un cilindro que realmente no ha sido cortado por dos planos paralelos, sino que uno es horizontal y el otro pues es un plano proyectante vertical, ¿no? Bueno, pues la forma de hacerlo, bueno, pues obtener la verdadera forma con un cambio de plano es simplemente considerar, ahora le damos la vuelta, sería lo mismo hacerlo así, es más fácil verlo así. Fíjate que esta es la figura con sus dos proyecciones, ¿lo ves, no? Sí. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer para obtener la verdadera forma de esto? ¿Se te ocurre? Tienes que abatir. No, nada de abatir, es solo por cambio de plano, o sea, prohibido abatir, cambio de plano. Entonces, cambio de plano es coger un nuevo plano de proyección. Bueno, y si el plano que coges es paralelo a la cara esa que quieres pues ya está. Entonces, lo único que hay que hacer es aquí una paralela a esta. Entonces, para no hacer aquí que con el trípode lo tengo complicado, hago una paralela a esta línea y aquí tengo ya el plano paralelo. Esta es la nueva línea de tierra. La nueva línea de tierra, marco aquí los dos segmentos, al ser la segunda 2, al ser la tercera 3, etc. Y ahora cojo la misma altura, la coloco aquí, este punto deberé proyectar junto con todos perpendicularmente a la nueva línea de tierra, igual que en diédrico, siempre todos los puntos son tales que se deben proyectar también. Esto está aquí, así, y ahora tenemos el nuevo plano de proyección, ¿lo ves, no? Entonces, esta circunferencia hay que proyectarla mediante líneas ortogonales. Entonces tienes aquí ya las líneas ortogonales y coges las alturas. Entonces cogerías la primera altura, es la cota esta, que realmente ahí era el alejamiento, pero ahora según esta nueva vista es alejamiento. Coges también, hemos cogido la distancia al centro, cogemos aquí la distancia hasta aquí, y ahora cogemos la distancia hasta aquí, con lo cual ya sabes que entre este punto, entre este y el centro, ahí va a quedar ya la
elipse. Aquí se va a ver continua y a partir de ese vértice se va a ver discontinuo tangente aquí. Y ahí Bueno, ya sería en verdadera, ¿eh? ahí sería en verdadera magnitud. Aquí lo único que se ve en verdadera medida es esta longitud, ¿vale? Porque es una línea vertical que se proyecta sobre un plano vertical. Ahora esta medida se reduce, ¿no? Y esto que era una circunferencia se proyecta según una elipse. Ahora bien, donde ya nos va a dar la solución es aquí. Resulta que al proyectar este punto cae aquí, sobre esta horizontal, y este punto cae aquí, sobre esta horizontal, ¿vale? Por lo tanto, aquí la elipse, si cogemos también la altura, que es el diámetro de la circunferencia, o sea, aquí hacemos la tangente hasta el punto medio de este punto y este, pues ahí tendremos ya la elipse en verdadera forma, ¿vale? ¿La ves? Sí. O sea que aquí sí que la tenemos en verdadera forma, ¿vale? Aquí habría que completar, aquí hacemos la tangente. Vale, ¿por qué? Porque si te fijas, el nuevo plano de proyección pasa por aquí y la figura estaba colocada aquí, ¿no lo ves? Sigue estando aquí. Entonces, manteniendo la misma altura ahí, proyectamos de manera que se ve ahí esto en verdadera forma. Esto ya no nos interesa, lo que nos pedían era que esta forma oblicua del plano proyectante vertical se proyectara ahí en verdadera forma. ¿Lo ves, no? Bueno, pues ese sería un cambio de plano para obtener la verdadera forma de esto, ¿no? Y ahora podemos volver a colocarlo como estaba originariamente, ¿no? Entonces tenemos ahí ya el objeto y aquí tenemos ya la nueva proyección, que si hacemos así, esto no nos dice nada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos partido de esto así y ahora esto así sí que lo vemos inteligible, ¿no? Vale. Nosotros podemos transformar el plano que queramos, pero siempre de uno en uno, no se pueden hacer dos a la vez, ¿no? Entonces yo he transformado este plano que era vertical y he cogido ahora y lo he transformado en este otro vertical para obtener ahí, por un plano paralelo, he proyectado esta medida, el eje mayor de la elipse y el eje menor, que es igual al diámetro, ¿no? Y de esta manera obtuve ya la verdadera forma de esa elipse, ¿no? Entonces, bueno, fundamental entender en el espacio cómo transformar, pues, cómo transformar un plano en otro, ¿no? Entonces nos dieron esta figura con planta y alzado y automáticamente tuvimos que hacer el cambio de plano para obtener la verdadera forma, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué pasaría si el cilindro, en vez de estar apoyado en el suelo, estaría oblicuo? Así, por ejemplo. Sí, o apoyado en un punto. O en un punto. Bueno, es exactamente lo mismo, porque ahora lo tienes así, por ejemplo, o así, como quieras, y vuelves a hacer lo mismo. Un plano paralelo a este como esté la figura, porque tú esta dimensión y esta las puedes obtener, ¿no? Bueno, a veces se complica y hay que hacer varios cambios de plano, pero bueno, por regla general siempre es, tú vas a coger el plano que es paralelo a lo que te interese obtener, ¿no?